Ya está. Cuando tenemos un tetraedro, digo un octaedro, ¿se acuerdan que como dijimos que ya le dije grabar, pero no. Ya estoy grabando la clase, ¿eh? Sí, sí, estoy grabando. ¿Está grabando? Sí, ¿verdad? Ya estoy grabando. Sí. Bueno, vamos, si todos los orbitales eran degenerados, este cambio de la ruptura de generación está íntimamente relacionado con la geometría por la sencilla razón de que hay mayor repulsión o menor repulsión, dependiendo por dónde entren los ligantes. Entonces, el octaedro, como entraban los ligantes sobre los ejes, los ligantes que tenían están orientados sobre los ejes, perdón, son los que van a sufrir una repulsión, son los que van a subir energía y los otros van a bajar energía. Cuando nosotros tenemos un tetraedro, aquí tenemos esto, este tetraedro, entonces lo que tenemos es que los ligantes van a estar orientados, un ligante, otro ligante, otro ligante y otro ligante, van a estar orientados entre los ejes. Al estar orientados entre los ejes, los orbitales que van a sufrir la repulsión van a ser los que antes no sufrían la repulsión y los que van a disminuir la repulsión va a ser estos. Y el desdoblamiento no es tan grande como en el campo octaédrico, pero lo podemos ver ahí. Déjenme mover esto, que es que quiero hacer algo. Ya está. Entonces, en el tetraedro es al revés. Entonces, nosotros podemos empezar a hacer llenados. Si tenemos un tetraedro, de la siguiente manera. Tenemos nuestra escala de energía. Y ahora tenemos 1, 2 y luego 1, 2, 3 orbitales. Entonces, si yo hago un D4, vamos a tener la siguiente configuración. Entra un electrón, entre el otro, entre el otro y entre el otro. Si hay un ligante de campo fuerte, lo que vamos a tener es lo siguiente. Es un tetraedro. Ahora, si lo comparamos con el octaedro, lo que tenemos en el mismo D4 es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Entonces, se fijan, este es campo fuerte, campo fuerte, campo débil. Ya tener un tetraedro, un octaedro para un D4, por ejemplo, va a ser diferente. Vamos a tener que en el campo débil, pues vamos a tener 4 electrones apareados, pero en campo fuerte vamos a tener un diamagnético con respecto a un paramagnético. Entonces, en ese sentido, cambia las consideraciones, también cambia la espectroscopía. ¿Sí? Entonces, para poder determinar cuántos electrones tenemos desapareados en cada una de las configuraciones, pues lo que tenemos que hacer es hacer nuevamente esto. Hacer la configuración y empezar a ver qué sucede.
Ahora, en el campo, déjenme pasar, estas son deformaciones. Aquí quería en esta. Cuando nosotros tenemos un octaedro perfecto, ¿sí? Tenemos que aquí tenemos 3 orbitales en un mismo, con la misma energía y aquí 2 orbitales con la misma energía. Pero cuando nosotros tenemos una, interacción adicional o que tenemos una asimetría en el complejo, muchas veces lo que sucede es una cosa que se llama distorsión tetragonal. Y la distorsión tetragonal no es una cosa más que se alargan o se acortan los ligantes axiales. Estos ligantes. Déjenme poner que a veces marca. Estos ligantes, los ligantes que están en las zonas axiales, estos de aquí. ¿Por qué sucede esto? Los ligantes de aquí, lo que suceden es que están orientados sobre los ejes y cuando entran en esta zona, algunos ligantes, para minimizar la repulsión, alargan un poco su distancia. Esto hace que la degeneración que hay acá se rompa aquí. Si el que está sobre los ejes X, Y es esto, es decir, es el eje Y, por decir algo, este orbital es el que va a sufrir una repulsión y va a subir en energía. Y el dz cuadrado va a bajar en energía. Por lo tanto, ahora tenemos una configuración diferente. Y esto hace que nosotros tengamos una característica muy importante en los compuestos octaédricos que se llama distorsión tetragonal. También se le llama Jahn-Teller. ¿Por qué? Porque como es muy dependiente la degeneración en el campo cristalino de toda ¿cómo se llama? La geometría, si no tenemos una geometría pseudo-octaédrica, es decir, que se parece mucho a la octaédrica, pero que no es totalmente octaédrica, lo que tenemos es una geometría un poco deformada por alargamiento, y este alargamiento surge para evitar repulsiones. Entonces lo que tenemos es una ruptura de la generación. Esto hace que si yo tengo un electrón aquí, un electrón acá, un electrón acá, y yo haga una excitación, pues los electrones puedan ir, déjenme borrar y volverlo a poner bien. Si yo tengo un electrón aquí y yo le pongo luz, el electrón va a saltar aquí, ¿sí? Y esto va a provocar una absorción de energía, entonces voy a tener un espectro. Si yo solamente tengo un electrón, como en el caso del D1, que es un titanio 3, ¿qué pasará ahora en este caso? Si yo tengo un solo electrón aquí, cuando yo le doy energía, puede saltar aquí o puede saltar aquí. Entonces, en este caso, tendré un espectro donde tenga una campana más o menos simétrica. Hagan de cuenta que es simétrico. Y en el caso voy a tener una campana con una pequeña. Entonces, simplemente el ver esto, el ver un espectro, me está diciendo que hay 2 transiciones muy cercanas. A veces me sale nada más con una pequeña jorobita y eso se le llama, es clásico del efecto Jahn-Teller. ¿Por qué? Porque pueden suceder que tengamos que estos orbitales de aquí está degenerado y podamos tener una pequeña transición, y al tener la pequeña transición, lo que sucede es que tenemos 2 transiciones cercanas, y estas transiciones cercanas están muy cerca en energía, y al estar muy cerca en energía tenemos dobleteada el máximo, la banda, como la columna. Entonces, al tenerlo dobleteado, yo puedo identificar fácilmente cuando tengo cosas sencillas, como un D1, que tengo un espectro de un complejo que no solamente es octaédrico, sino es un octaedro deformado porque presenta una distorsión Jahn-Teller o también distorsión tetragonal.
Si el efecto de repulsión de los ligantes axiales es muy grande, voy a tender a formar compuestos de coordinación con geometría cuadrada. Y el desdoblamiento cuadrado es muy parecido al que tiene el efecto Jahn-Teller, nada más que mucho más exagerado en ¿cómo se llama? En magnitud. ¿De acuerdo? Si ahora yo presento una geometría tetraédrica, la presento a la inversa del octaedro, como lo acabamos de ver. Y si yo también tengo que no las distancias no son exactamente iguales, también puedo tener que se rompe la degeneración en estos para conducirme a dos diferentes grupos de orbitales, y esto me puede hacer que tenga transiciones electrónicas diferentes. Eso me da como moraleja que los espectros, bueno, que los desdoblamiento orbital por campos tetraédricos, octaédricos, va a ser muy claro siempre y cuando tenga geometrías perfectas. Si las geometrías están alejadas de la realidad, por ejemplo, en este caso, que el yodo queda más lejos y que es asimétrico, entonces voy a tener que, se pueden romper la degeneración de un grupo orbital como estos para darme diferentes transiciones electrónicas o darme diferentes propiedades magnéticas también, ¿sí? Yo puedo modificar las propiedades magnéticas o propiedades ópticas simplemente distorsionando la geometría original de un tetraedro a un tetraedro con un ligante alargado, ¿no? Como sería el caso del yodo en este caso. Entonces, la teoría de campo cristalino es realmente muy sencilla porque nada más está considerando cómo se van a desdoblar los orbitales, cómo van a romper la degeneración en función de una geometría. Y esto me da como consecuencia diferentes arreglos de los electrones, y los arreglos de los electrones tienen consecuencias propiedades magnéticas, en color, y también podemos explicar cosas como la energía de estabilización de campo cristalino, o la interacción del ligante con el ion metálico, y a lo mejor hasta un poco de estabilidad podemos estar viendo, ¿sí? Estos son dos casos, por ejemplo. Ahora, si yo voy a las geometrías, esta gráfica es interesante y es importante, se las puse en la tarea, ahorita vamos a la tarea. ¿Por qué? Porque esta es más o menos cuantitativa. Entonces, esto les dice que nosotros podemos comparar con el octaedro tradicional. ¿Qué quiere decir? Que el desdoblamiento en un cuadrado plano, estos orbitales quedan muy cerquita en energía comparado con estos. Entonces, estos siempre van a entrar de esta manera. 1, 2, 3. El cuarto ya va a entrar aquí, ¿sí? O sea que no van a entrar apareados aquí de inicio, porque estos están muy cerquita en energía. Lo mismo que en la pirámide trigonal. Entre estos cuatro siempre va a entrar desapareados. Y ya cuando se llenan estos cuatro, van a entrar de forma apareada. Porque la diferencia de energía de estos cuatro orbitales en una pirámide trigonal es muy pequeña. En cambio, en un octaedro es más grande. Es cuando tengo más fácilmente puedo identificar compuestos de alto spin o de bajo spin. Aquí no. ¿Por qué? Porque esta diferencia de energía está muy pequeña, y el dz cuadrado que está arriba, que es el axial, de la pirámide, de la bipirámide trigonal, perdón, es bipirámide trigonal, está muy alto en energía. La pirámide base cuadrada, en cambio, sí tiene varias posibilidades. Por ejemplo, si yo puedo llenar aquí, el siguiente puede ser aquí. Si tengo un ligante de campo muy fuerte, puedo llegar a tener compuestos de bajo spin, pero entre estos dos orbitales la diferencia es pequeña. Entonces, esta escala de estos gráficos que yo puedo comparar con la del octaedro me dice mucho. Por ejemplo, me dice que en una bipirámide trigonal el dx cuadrado menos y cuadrado, este orbital queda altísimo en energía. Entonces, primero se van a parar los primeros cuatro antes que este. Y esto me puede ayudar a predecir propiedades magnéticas y algunas propiedades espectroscópicas en compuestos con geometrías diferentes al octaédrica. Si ustedes ven la mayoría de los libros está muy, muy claramente definido que el octaedro es el caso de referencia, y todo el mundo ve el octaedro y estudia el octaedro. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa.
Ya les dejé solamente una persona que ya tengo localizada, me entregó la tarea. Entonces, quiero que se tomen 5 minutos y, permítanme acá, aquí, y que vean la tarea. Aquí se la estoy poniendo en la pantalla. Entonces, van a tomar 5 minutos, aprovechar a hacer una escala técnica, y para ver si pueden responder claramente todas las preguntas. Y ya con eso terminaríamos campo cristalino. Dime, por favor, se echen un shot, ¿no? Al final ponen un poquito de presentación. Y digo, a ver, ¿cuál es el cuadro? Sorprende. El cuadro del lado. Hola, tienes una mi parte del mundo. Eso no me mola, digo, ¿cómo me poner Isabel? Ah, ¿de Diego? Sí, no me acuerdo de quién era. Yo digo, pasó porque pasé por la misma por la Alameda. Sí, vamos a la empresa. ¿Y eso dónde es? Y después de eso, o sea, eso es una parte de la no identificaron, ok, Lisa. Tengo una queja de cómo y la única, la primera que se quedó. Sí, la primera que se quedó. Sí, mucho tienes muchos.
y que no se convierten en sí, sí, ya lo había traído la información. Le dije que me mandara los correos porque dijo, oye, mándame tu correo de mail, porque lo estuve revisando y tengo los del SAT. Yo creo que esos ya no los veo, ¿no? Bueno, jóvenes, ya estuvo, ya las vieron, ya las respondieron, ¿qué onda? ¿Tienen dudas? ¿Ya pueden responder la tarea para contárselas con valor a currículum o no? Profesor, Sí, disculpen, ¿nos podría recordar qué significa la pregunta 2 EECC? energía de estabilización del campo cristalino. Muchas gracias. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Profesor, en la pregunta uno, ¿cómo se podría fundamentar la respuesta? Voy, déjame poner primero, responderle acerca de la energía de estabilización de campo cristalino a tu compañero y luego voy con la siguiente, ¿vale? Por aquí, aquí está la energía de estabilización de campo cristalino, ¿sale? ¿Te acuerdas? Baja menos 0.4, todos los que están abajo se cuentan como menos 0.4, todos los que están arriba se cuentan como más 0.6 y si hay electrones apareados se considera la P de energía de apareamiento. Se hace la suma dependiendo del número de electrones que haya en cada zona. Es todo. Es muy simple. Muchas gracias, profe. A ver, la pregunta 1. Déjame regresar a la pregunta 1. ¿Qué color cualitativo mostrarán los siguientes compuestos? Fundamenta tu respuesta. Entonces, si se fijan, todos son de cobre 2. Cobre 2 con bromos, cobre 2 con oxalatos, cobre 2 con bipiridinas y cobre 2 con cianos. Y se fijan, están ordenados, de hecho, en orden de acuerdo a al campo, a la serie espectroscópica, ¿sí? Entonces, este desdobla más que este, y este desdobla más que este, y este desdobla más que este, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos es que este absorbe más energía, luego este y luego este. ¿Qué energía va a absorber este? Si estamos considerando el espectro del visible, la energía más grande, las energías más grandes son de colores azules, morados, y la energía más baja sería la de colores rojos. Entonces, ¿cuál absorbería energía alta? ¿Este o este? El cianuro, ¿no? El cianuro. Y si absorbe energía alta, ¿cuál refleja? Todo lo que no es energía alta. Y nosotros cuando vemos un color, ¿qué es lo que vemos? No vemos lo que absorbe, vemos lo que refleja. Es decir, si yo tengo una camiseta azul, la luz blanca llega a mi camiseta, absorbe todos los el color azul, que es lo que está absorbiendo, y refleja todo lo que, si yo tengo una camiseta azul, absorbe todo lo que no sea azul y refleja lo que sea azul. Yo lo que veo es un azul, lo que no se absorbe. Si este está absorbiendo azul, ¿de qué color se verá? Ay, ya lo moví. Se verá de los colores, de la mezcla de colores entre verde, naranja, amarillo y rojo. Para eso está el circulito ese que les puse en la clase pasada, donde se ve el color complementario. Entonces, por eso tienen que localizar o suponer cualitativamente, es una suposición cualitativa, cuánto va a absorber energía y explicarlo. Tienen que explicarlo y hacer un diagramita y verlo, por lo menos explicarlo bien. La idea de cada una de estas preguntas es que lo expliquen.
si no lo explican, está mal. ¿Por qué? Porque es la forma que yo me doy cuenta, o cualquier profesor se da cuenta, o cualquier persona se da cuenta, de si ustedes están entendiendo o no, y no nomás que tuvieron buena puntería. ¿Quedó más o menos clara? O sea, solo le tendríamos que poner si, qué campo es, cuál absorbe y cuál se observa. Sí, ¿y por qué? Absorbe eso. Por el campo, ¿no? O sea, solo poniendo el campo. Bueno, puedes poner el diagrama de desdoblamiento de los orbitales para que veas que está en una escala de energía, está absorbiendo más. Pero no podríamos tomarlo con la serie de espectroquímica. Sí, lo puedes poner de forma cualitativa con la serie espectroquímica. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Una cosa importante que tienen que tomar en cuenta en la 4 es que tenemos el mismo ligante, pero lo que tenemos diferente es la geometría. Aquí tenemos un 4, aquí tenemos un 5, aquí tenemos un 6, aquí tenemos un 4, aquí tenemos un 5, aquí tenemos un 6. Entonces me van a tener que hacer el análisis completo. La 4 es la más pesada quizá. ¿Por qué? Porque me van a tener que hacer un análisis completo para todas las geometrías posibles. En el primero podemos tener geometría tetraédrica o cuadrada. En el segundo, bipirámide trigonal o pirámide base cuadrada. En el tercero, nada más la octaédrica. En el cuarto, pues otra vez las dos posibles de número de coordinación 4. En el quinto, nuevamente la bipirámide trigonal o la pirámide base cuadrada. Y en la sexta, la octaédrica. Entonces me van a tener que hacer el análisis y me van a tener que explicar. ¿Sí? ¿Por qué? Para esto me van a tener que justificar con diagramitas, ¿sí? Para que me digan así se desdobla y así van a estar los valores de spin total, ¿sí? ¿Cómo van a calcular el valor de spin total? Pues obviamente los apareados menos los desapareados, la suma, cada valor, cada spin vale 1/2. Es decir, van a calcular el valor total de spin. ¿Queda claro? Sí. Chale. Sí. Bueno. Y la última, esta causa mucha confusión, siendo que es bien sencillita. Causa mucha confusión. Entonces, yo estoy, para poder comparar, comparo dos, contra este. Cobre con amoníaco con cobre con bipi. ¿Se fijan? Aquí tengo el mismo estado de oxidación que en este otro y el mismo número de coordinación en este que en este. Lo único que cambia es el ligante. ¿Cómo afecta el cambio del ligante al 10 de Q? Y luego así con todos. Está muy facilita. Y luego tenemos níquel 2, cuántos electrones están desapareados, si se trata de un octaedro, un cuadrado, una bipirámide trigonal, una pirámide cuadrada, un tetraedro. Tenemos níquel 2. ¿Y qué condiciones y qué variantes? ¿Sale? Bueno, entonces, está fácil, bueno, creo que está fácil la tarea, nada más que puede estar un poco talachuda, a pesar de que son 5 preguntitas. Entonces, si no hay dudas, terminamos con campo cristalino y nos enfocamos para otra cosa. Échenle un ojo, échenle una leída, busquen en sus libros que ya se bajaron de internet o que ya compraron o que ya tienen, todo lo que es distorsión Jahn-Teller. Entonces, tarea también, vamos a ponerla aquí, la voy a poner aquí como pregunta número 6 en la tarea. Investigar Jahn-Teller en compuestos coordinación. Esta tarea de investigar efectos Jahn-Teller, no la van a entregar en este documento, ¿sí? No es necesario que me la entreguen en este documento. Lo que quiero es que entiendan este efecto Jahn-Teller. ¿Cuándo se puede dar? ¿En qué casos se puede dar? ¿Sí? Entonces, esas dos cosas, que es, bueno, primero, entonces son 3 preguntas. ¿Qué es? Que eso ya lo expliqué hace un momento. ¿Cuándo se puede dar? Que es una tarea de investigación. ¿Y en qué casos se puede dar?
que la segunda y la tercera están íntimamente relacionadas. Podrían ponerlo. Entonces, esta tarea para la próxima clase. Alguien pasará a exponer. Virtualmente, obviamente. Exponer con valor a calificación. ¿Qué quiere decir con valor a calificación? Que si ustedes me lo exponen, lo hacen, lo investigan, lo entienden bien y me lo exponen bien, tendrán décimas adicionales o una cantidad adicional para el próximo examen. Pero aquel que no venga, el que no venga, o no haya hecho nada, tendrá puntos negativos. Es decir, se premiará el trabajo y se castigará la vagancia. Entonces, el que no venga, a ver, ¿por qué? Porque es muy fácil decir, no me conecto ese día, ¿qué tal si me toca a mí? Entonces, el que no venga, pues ya tiene puntos negativos. Y el que no ya lo he hecho, también puntos negativos, ¿sale? Y se pasará aleatoriamente a las personas. Esto es para, pues, que se tratan de poner las pilas y que podamos participar e integrarnos más a la clase. Si quieren exponer esto con alguna diapositiva, me parecería muy bien. Pueden preparar alguna diapositiva y yo les comparto para que la puedan presentar. ¿Sí? Bueno, esto es para la próxima clase. ¿Dudas? No, profe, todo bien. Bueno, si no hay dudas, entonces nos vamos a esto. Vamos a empezar a ver magnetismo. ¿Les parece? El magnetismo pues, es algo íntimamente relacionado con la física. Se estudia básicamente con la física. Pero está muy interrelacionado con propiedades en química inorgánica, sobre todo en compuestos de coordinación, en química de coordinación y en química de materiales. Ahora hay una nueva carrera en la facultad que ustedes ya conocen, que se llama Química e Ingeniería de los Materiales. Y hay cosas muy interesantes en materiales magnéticos, ¿no? Todo el mundo conoce o sea, la revolución de las tecnologías de la información se debe a dos tipos de materiales fundamentalmente, los semiconductores, que revolucionan toda la industria electrónica, y los materiales magnéticos. Y esos revolucionaron la forma de almacenaje de información en la forma electrónica. Entonces, si ustedes ven hace 40 años, se podía ya empezar a almacenar de forma magnética información. Entonces, para almacenar algunos kilobytes de información se necesitaba un dispositivo gigantesco de un espacio muy grande, un volumen muy grande, y era carísimo. Ahora pues tenemos una microtarjetita, micro SD en todos los teléfonos, en muchos teléfonos, y eso puede almacenar un montón de gigas de información. O sea, la revolución de este estilo de almacenaje ha sido gigantesca. Ahora podemos manejar volúmenes gigantescos de información gracias al magnetismo. Y no solo eso, el magnetismo también nos permite entender muchas cosas de las sustancias, desde su geometría, y la geometría tiene una repercusión importantísima en las propiedades de los compuestos, desde propiedades de reactividad hasta propiedades físicas y químicas, ¿sí? Bueno, propiedades de reactividad y propiedades químicas son casi sinónimos, pero propiedades físicas y físico-químicas también tienen importancia. Usted ya no les tocó, déjenme decirles aquí, decirle esto aquí, escape. A usted no les tocó, pero déjenme compartirles
algo. Y si nosotros ponemos aquí una investigación, ¿ustedes saben qué es esto? Este aparato de aquí, ¿saben qué es? Que me sale el cupón. ¿Alguien? Los discos de antes. No eran discos, se llamaban cassettes. Cassettes, no, sí. Entonces, esto era una cinta de plástico que tenía un recubrimiento normalmente de algún óxido de hierro o de cobalto o mezcla hierro-cobalto. Y lo que teníamos era ¿cómo se grababa? Pues era una cosa muy sencilla. Estos tienen un orden magnético, tenían ciertas propiedades magnéticas y los espines estaban desordenados. Cuando ustedes pasaban una bobina y a esta bobina le pasaban mayor o menor electricidad dependiendo del ritmo de la música, es decir, cuando había un tamborazo fuerte, había un campo fuerte, ordenaba más los espines. Y porque había un campo magnético que se generaba aquí, y cuando pasaba, ordenaba los espines, y lo que hacía era ordenarlos en cierto sentido y con cierta intensidad o con cierta magnitud, y cuando bajaba la música, ahora de diferente tono, los ordenaba en otra forma, cuando estaban originalmente todos desordenados. Entonces, esto lo que hacía era grabar la información. Recuerden que hay una propiedad en la física muy importante, que es que una corriente eléctrica en una bobina produce un campo magnético. Y si yo lo hago al revés, que esto también tiene algunas propiedades magnéticas, es un pequeño imán, es una cinta recubierta de magnetita. Esta magnetita lo que hace es que cuando yo la paso por aquí y a esta bobina le hago pasar estos pequeños campos magnéticos más ordenados o menos ordenados, me van a producir mayor intensidad de corriente porque un campo magnético en movimiento me produce en un conductor un campo eléctrico. Se produce una corriente eléctrica en la señal y entonces cuando pasaban cuando yo grababa tenía un cierto orden esto y cuando yo lo pasaba podía reproducir esa corriente eléctrica y la podía amplificar y meter unas bocinas. Y así fue como empezaron a funcionar los primeros sistemas de grabación ya populares a nivel doméstico con este tipo de cintas y eran horribles porque cuando uno iba si tenía uno mucha suerte y tenía uno coche, el lujo de los lujos era tener un estéreo que tuviera este tipo de cassettes. Uno metía y podía escuchar la música que quería, en el momento que uno quería, pero pues claro, aquí encontrar la canción era horrible porque había que pasar toda la cinta hasta que llegaba una canción y a veces se enredaba la cinta y cuando uno sacaba el cassette estaba todo enredado y se enredaba en todo el sistema mecánico que era este de aquí y era un caos. Entonces, el magnetismo por primera vez a nivel doméstico se popularizó en esto y se popularizó gracias a este tipo de materiales y este tipo de materiales lo podemos entender con lo que vamos a ver a continuación de magnetismo. Por eso quería contarles que pues, esto ahora es muy común y es muy obvio para todos. Después se llamaron discos duros, este tipo de materiales, de dispositivos, y hay muchos dispositivos que graban magnéticamente. Entonces vamos a empezar. Estas diapositivas ya las tienen en la misma. Y tienen mucho texto, ¿por qué? Porque en los libros del magnetismo, en los libros, se ve de dos maneras. O se ve a nivel preescolar, que es 3 tonterías, o se ve a nivel muy profundo, a nivel de físicos, donde tenemos que resolver hamiltonianos de spin, y es muy complicado. Entonces, en la clase de química de coordinación no somos físicos, no vamos a pretender resolver un hamiltoniano de spin, pero queremos profundizar un poco. Entonces, viene texto porque vienen explicadas las cosas en la diapositiva. Entonces, pueden servir de guía de estudio, no solamente visual, a diferencia de las diapositivas tradicionales, que son mayoritariamente imágenes. Estas, por eso, tienen mucho texto. Es muy poco didáctico el texto, pero les puede servir a ustedes para estudiar. Por eso se los pongo de esa manera. A ver, para esto vamos a tratar de entender la susceptibilidad magnética.
Es bien sabido que los electrones tienen un momento magnético intrínseco. Además de este momento magnético, tiene una carga y esta carga al estar acelerada produce un campo magnético adicional. Este es un fenómeno físico que todo el mundo conocemos porque ya llevamos electromagnetismo de preescolar y en Plastilina 1 nos hablaban de esto. Y cuando llegamos a física, pues nos volvieron a explicar y también en la prepa. Pero bueno, este concepto básico es muy simple y lo único que dice es que un campo magnético, cuando está en movimiento, produce un campo eléctrico, perdón, cuando está en movimiento, produce un campo magnético. Esto nos da a que la materia intrínsecamente per se tiene asociadas propiedades magnéticas, porque los electrones, al ser cargas eléctricas y al moverse de alguna u otra manera, van a generar un campo magnético. Y van a generar dos campos magnéticos, asociados a las propiedades de los números cuánticos de los propios electrones. Uno es el número cuántico orbital, es decir, se pueden mover en órbita los electrones, bueno, en orbitales, no en órbitas. Órbitas es incorrecto. O sea, se pueden mover describiendo lo que son las formas de mayor probabilidad de encontrar el electrón, que son los orbitales, o se pueden mover girando, que eso es el asociado al spin. No es en sí el spin eso, pero está muy correlacionado y se puede interpretar de esa manera muy fácilmente. Y en eso va a producir que cada electrón va a producir dos campos magnéticos diferentes que van a ser inseparables. Entonces vamos a tener que considerar esos dos campos magnéticos. Si yo tengo un electrón que tiene un momento de spin, pero está en un orbital, ese electrón ese segundo electrón que va a estar en ese mismo orbital, va a tener que entrar con un spin contrario al spin del primer electrón. Entonces, si el primer electrón me está produciendo un momento magnético, un campo magnético determinado, el otro me va a producir lo mismo, pero en sentido contrario. Entonces se anulan. Esto da que en las capas cerradas, en las capas de electrones que están cerradas, pues por definición están todos los electrones en pares. Y si están todos los electrones en pares, porque es una capa cerrada, es un core muchas veces, así le llamamos, los electrones que están en un sentido tienen un correspondiente en el otro sentido y el momento magnético o el campo magnético resultante se va a anular. Y entonces todos los sistemas que tienen por capas cerradas, por definición, no van a tener una propiedad magnética intrínseca porque se anulan mutuamente. Sin embargo, sí va a haber una respuesta que vamos a ver como la respuesta que sería lo equivalente a un campo eléctrico esférico. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Entonces, esto también se dice que no tienen una degeneración de spin ni orbital. ¿Sale? Vamos a ver. Un campo magnético aplicado a los átomos con capas cerradas no lo afecta. Sin embargo, si distorsionamos la nube de electrones, electrónica, de manera similar, vamos a entrar en el terreno del electromagnetismo. Y hay una ley de electromagnetismo que ustedes yo creo que ya se saben muy bien. ¿Quién se sabe la ley de Lenz? ¿Quién me la puede decir en electromagnetismo? ¿Se acuerdan? ¿Alguno en el chat, aunque sea? Ley de Lenz. ¿Qué dice la ley de Lenz? Aquí dice, las corrientes que se inducen en un circuito se producen en un sentido tal que sus efectos magnéticos tienden a oponerse a la causa que los originó. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un core, es decir, una serie de electrones en capa cerrada, donde todos los electrones que estén ahí van a tener un spin para arriba y un spin para abajo, y no voy a tener un momento magnético eléctrico, si yo pongo un campo magnético en este sentido, lo que va a suceder es que se va a producir una corriente
que se va a poner el efecto del campo magnético aplicado. Es decir, que se va a repeler el campo magnético, porque se produce una corriente que se opone a este campo magnético, y esta corriente produce un momento magnético repelente. Y de ahí, de este fenómeno que ocurre, que es basado en la ley de Lenz, que desde las leyes de Maxwell está pues, perfectamente conocido, desde principios de 1900, nos ha venido la ciencia ficción a decir muchas cosas. Y la ciencia ficción que nos dice que tenemos una nave, y la nave, para protegerla de los ataques exteriores, en una nave espacial, ¿qué le ponen? ¿Qué le hacen? ¿Qué le ponen a una nave para protegerla del ataque de los enemigos en una nave espacial? Star Wars o Star Trek. ¿Un escudo o algo así? Un escudo. ¿Y este escudo ¿Cómo? cómo es? ¿Físico o no es físico? ¿Se ve en este o no se ve? No, es como, o sea, es como algo transparente que está externo a la nave o algo así. Vamos, sí, es un escudo que está externo a la nave. Si tenemos aquí una nave, vamos a poner aquí, esto es una nave, aunque no lo crean, así es una nave, porque yo dibujo horrible. Y cuando le ponen un escudo, pues normalmente lo dibujan así como una especie de ¿cómo se llama? De campo, de una cosa transparente, pues para que se vea que hay un escudo, ¿no? Pero en realidad, la idea original de este tipo de escudos es un campo magnético muy intenso. Entonces, si viene cualquier objeto viajando, vamos a dibujarlo de otro color, si viene cualquier objeto viajando por aquí y va a chocar con esto, si aquí hay un campo magnético muy intenso, los electrones, porque toda la materia tiene electrones que están aquí, van a sufrir una repulsión porque se induce una corriente de repulsión si estos electrones están apareados. Si esos electrones están apareados de aquí, que la mayoría de los átomos tienen un core, va a haber una repulsión neta y entonces no van a haber una repulsión en este sentido. Y en este sentido va a ser un campo magnético impenetrable, pero para esto tiene que tener una magnitud este campo magnético muy, muy grande, porque las corrientes inducidas aquí, el campo magnético inducido aquí, es muy pequeño. Entonces, pero es bueno, por eso salen las películas de ciencia ficción. ¿Eso tiene correlación con la realidad? ¿Aplicaciones en la realidad? Sí, tiene muchas aplicaciones en la realidad. La aplicación más sorprendente y más mafufa es en los reactores de fusión. ¿Saben qué es un reactor de fusión? No, yo nada más los he escuchado, pero no sé qué sea. Los reactores de fusión tienen esto, un núcleo de helio. Un núcleo de helio, a ver, por aquí nos pone algo en el chat. Un núcleo de helio que tiene neutrones, que son los que están rellenitos aquí, y protones, tiene carga 2 más. Y tiene neutrones. Choca con esto se llega a obtener con un núcleo de deuterio, que es un neutrón y un protón. Y cuando los hacemos reaccionar con un neutrón y otro protón, ¿sale? Estos dos me da un núcleo de helio. Deuterio más deuterio me da helio. Eso ya lo vieron en su química inorgánica que ocurre en las estrellas. Entonces, el calor del Sol nos está llegando por este tipo de esta reacción. Deuterio más deuterio me da helio. Entonces, reproducir esta reacción en la Tierra, pues es maravilloso, porque esta reacción es increíblemente energética. No basta con más que salir en el día y sentimos la energía de esa reacción por la luz del Sol. Tenerlo en la Tierra nos daría un montón de energía y nos daría productos limpios, porque el helio no es contaminante. En cambio, si movemos combustibles fósiles, tenemos un montón de contaminantes, ¿no? Entonces, esta es la promesa de fusión nuclear, la fusión nuclear, como una de las grandes esperanzas energéticas del humano. Sin embargo, tenemos un problema. Esta reacción es tan energética, sale tanta energía de aquí, que se calienta mucho. Ese calor es el que vamos a utilizar para producir electricidad o aprovecharlo de alguna manera. Entonces, pero se calienta tanto que va a fundir o vaporizar casi cualquier material que tengamos. Entonces, lo que hacen es tener una especie de dona, y en esta dona generar un campo magnético, todo esto, lo suficientemente grande para que el deuterio y helio que estén en el centro de la dona, en el centro del relleno de la dona, que sería esto,
no toquen ninguna pared material físico, sino estén flotando magnéticamente. Y estarían flotando por el efecto de la ley de Lenz, que los electrones o las cargas de los deuterios o del helio van a producir una repulsión magnética al campo magnético que vamos a tener metido en esto. Pero para eso tenemos que tener un sistema que produzca un campo magnético suficientemente intenso para que pueda flotar magnéticamente un plasma, que sería esto de aquí. Y esto da como consecuencia que pues, tecnológicamente sea muy viable, por eso todavía no tenemos reactores de fusión nuclear que mantengan la reacción con efectos prácticos. Todo lo que se ha conseguido es muy poquito tiempo de mantenimiento de la reacción. Pero bueno, con esto les quiero decir que... Ay, me equivoqué, no era. Aquí. ¿Y eso de qué? ¿Fines? ¿Eh? ¿Qué? Que ya es hora ¿De qué? de que acabes. No, yo tengo hora y media. Faltan 25 minutos. Esto quiere decir que la repulsión del core de la nube me da un efecto de... el poner un campo magnético en un material que no tenga electrones desapareados me da una repulsión y esa repulsión se le llama diamagnetismo, ¿sí? Si el momento generado por un material es antiparalelo al campo externo, el material se llamará diamagnético por las corrientes eléctricas producidas por la ley de Lenz. En cambio, si nosotros ahora tenemos un conjunto de imanes y le ponemos un imán más poderoso, veremos que se verán atraídos a ese segundo imán y se orientarán. Por ejemplo, el imán más grande que conocemos, que nosotros tenemos a la mano, ¿cuál es? Pues el de la Tierra. Entonces, es un imán gigantesco. Y si ustedes ponen imanes más pequeños, como una brújula y su aguja, se orientará a las líneas de campo magnético de la Tierra. Es el fundamento de la brújula. Entonces, y a eso se le llama paramagnetismo, porque las cosas que tienen momentos magnéticos que no son inducidos por las repulsiones derivadas de la ley de Lenz, sino que son momentos magnéticos producidos por los movimientos del electrón, ya sea spin o orbital, van a generar un momento magnético permanente y ese momento magnético permanente se va a ver porque se va a poder evidenciar fácilmente si nosotros ponemos un imán. Es decir, esto. El paramagnetismo es que el momento magnético inducido por el movimiento de los electrones hace que haya un momento magnético permanente y se ponga paralelo a las líneas de campo magnético. Paralelo a las líneas de campo magnético. Y por eso se llama paramagnético. Y se llama diamagnético, ¿por qué? Porque se pone diagonal. Eso ya lo había comentado yo anteriormente, pero entonces paramagnético es fácil de entender porque se atrae y se pone paralelo hacia donde se trae, se alinea. Pero el diamagnético, decía, se pone diagonal, por eso se llama diamagnético, diagonal. Pero entonces, ¿por qué se pone diagonal? Porque hay una repulsión. Aunque la repulsión es bastante más pequeña que la repulsión, que la atracción paramagnética. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un material, una sustancia que tenga propiedades paramagnéticas, es decir, va a tener electrones desapareados, el diamagnetismo normalmente va a ser muy poco importante con respecto al paramagnetismo. Entonces, por eso siempre se pone paramagnético, porque una sustancia no podemos dividir las contribuciones atrayentes y las contribuciones repulsivas, es decir, el paramagnetismo y el diamagnetismo no los podemos separar, no lo podemos separar fácilmente. Lo que podemos hacer es ver el resultado final, gracias a que el paramagnetismo es mucho más fuerte que el diamagnetismo. Normalmente siempre vemos el paramagnetismo y lo podemos medir fácilmente. Aquí lo que digo en esto es que el paramagnetismo es aproximadamente 100 veces mayor que el diamagnetismo, ¿sí? Entonces con esto ya podemos hacerlo. Ahora, hay una cosa interesante. El paramagnetismo es 100 veces mayor, pero las contribuciones diamagnéticas son acumulativas. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, cobre 2,
este va a tener un electrón desapareado, porque es un D9. ¿Sale? Tiene un electrón desapareado porque es un D9. Entonces va a tener un momento magnético correspondiente a un electrón desapareado. Pero si este cobre 2 yo le pego moléculas, por ejemplo aguas, yo voy a tener, por ejemplo, aquí 6 aguas, y si tengo 6 aguas, ¿cuántos átomos tengo? 12, 36 átomos más, ¿sí? 36 átomos más que tienen contribuciones diamagnéticas. Eso le va a restar momento magnético al cobre 2. Entonces, yo lo voy a ver como básicamente todavía un electrón desapareado. Pero si ahora yo le pongo un ligante, cuyos todos los átomos del ligante no tienen electrones desapareados, como es lo más común en la mayoría de los compuestos orgánicos, entonces le pongo un ligante muy grandote, con muchas decenas de átomos, y pongo 6 ligantes de estos. A lo mejor las contribuciones diamagnéticas de todo este conjunto de átomos que constituye a cada uno de los ligantes, como son aditivos, van a hacer que el momento paramagnético de un solo electrón desapareado se vea disminuido notablemente. Y eso es una forma de entender mejor el magnetismo de sustancias con pocos electrones desapareados. En realidad, para poder determinar bien el momento magnético, el número de electrones desapareados a través del momento magnético, tengo que considerar siempre las contribuciones diamagnéticas. Entonces, simplemente conociendo la estequiometría del compuesto, yo puedo conocer todas las contribuciones diamagnéticas, porque hay contribuciones diamagnéticas para cada especie, para cada átomo, para cada ion, ¿sí? O sea, cada carbono tetraédrico generalmente contribuye con lo mismo. Cada hidrógeno contribuye con lo mismo. Contra más electrones tenga el átomo, va a contribuir con más contribuciones diamagnéticas, ¿sale? Entonces, vamos a dividir las propiedades magnéticas de los elementos en diamagnéticos, paramagnéticos, y luego vienen unos muy interesantes que son los ferromagnéticos y los antiferromagnéticos. ¿Qué son esas cosas de ferromagnéticos y antiferromagnéticos? El ferromagnético es que yo tengo un momento magnético en una molécula, que está así, y junto tengo un momento magnético en otro centro paramagnético del mismo tamaño, y junto otro. Y los tengo orientados y suficientemente cerca para que este momento magnético se pueda sumar a este momento magnético, y este momento magnético se pueda sumar a este momento magnético, y así sucesivamente a este momento magnético. De tal manera que yo los voy a ver como un momento magnético gigantesco. Y aquí podemos tener dos cosas. Si yo tengo una molécula en disolución acuosa, con un centro paramagnético, yo lo que voy a tener es que voy a ver esa molécula en disolución acuosa como un momento magnético así. Y el siguiente momento magnético va a estar dado en otra molécula similar. Y en medio de todas esas, pues voy a tener disolvente, ligantes y otra cosa, que separa a este momento magnético de este momento magnético. Entonces, estos dos momentos magnéticos no se suman. Pero, ¿qué pasa si yo tengo ahora una red cristalina? Por ejemplo, la magnetita, la famosísima magnetita de los chinos que nos trajeron los imanes y las brújulas. Yo lo que tengo es un sistema de este estilo. Es un óxido de hierro. Y aquí tengo 5 electrones separados. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tengo otros 5 electrones separados. 1, 2, 3, 4, 5. Este momento magnético y este momento magnético están fijos en una red cristalina. No están en disolución como este caso de acá. ¿Sale? No están en disolución como este caso de acá. Aquí están fijos en una red cristalina y fíjense, están a un enlace de distancia de aquí y un enlace de acá. O sea, están muy cerca. Entonces, eso hace que este momento magnético se sume a este momento magnético y se sume a este otro momento magnético de aquí. Y en total, a toda la red cristalina tengo un momento magnético gigantesco correspondiente a la suma de todos los momentos magnéticos pequeños de los electrones que tengo ahí. A ese material se llama ferromagnético. Se le llama ferro porque se
originalmente pues, se ha encontrado en compuestos de hierro, como la magnetita, ¿no? Que fueron las primeras brújulas que se hicieron de magnetita. Y para eso, pues lo tenemos que tener en estado sólido, para que se orienten perfectamente. En disolución no ocurren estos fenómenos. ¿Por qué? Porque en disolución todo el tiempo están moviendo las moléculas, entonces todo el tiempo están girando esos momentos magnéticos y se van anulando. Cuando yo los pongo en un campo magnético, se van a alinear, pero el momento magnético que voy a resolver es el promedio de una molécula por mol, ¿sí? Y aquí tengo la suma de todos los momentos magnéticos. Y esto me da como resultado un momento magnético bastante más grande. Esto da como consecuencia que yo cuando cuantifico el ferromagnetismo puede ser 100 o 1000 veces más grande que el paramagnetismo, o más, podría ser. En cambio, el diamagnetismo, si ustedes se fijan en magnitudes de unidades de campo magnético, es muy pequeño. Y luego tengo otro fenómeno que es interesante, que se llama antiferromagnetismo, donde una red cristalina, unos espines se orientan para acá y otros espines se orientan para acá, en sentido contrario. Entonces hace que esto, en lugar de sumarse, se cancelen. Entonces, puede que yo vea esto como que tengo unas propiedades magnéticas y que están mucho menores con respecto a los parados de un antiferromagnético, dependiendo cómo estén alineados estos. Y eso es muy dependiente de la red cristalina que yo tenga. Obviamente, en una red cristalina va a haber movimientos térmicos. Al haber movimientos térmicos, las propiedades magnéticas dependen fundamentalmente de la temperatura, porque va a haber más movimiento térmico a mayor temperatura. Sí. Ahora, ¿cómo se mide? ¿Cómo se va a medir todo esto? Cuando un compuesto se pone en un campo magnético, se magnetiza, es decir, va a tener una respuesta magnética. Se van a orientar los espines y va a comportarse como un pequeño imán, porque todos los espines se orientan. Entonces, si yo digo cuál va a ser la relación de la magnetización que estoy denominando aquí por I y la del campo magnético a una cierta intensidad de campo, normalmente la intensidad de campo magnético siempre la denomino la fuerza del campo magnético como H, y se le conoce como inducción magnética. ¿Qué tanto puede inducirle propiedades magnéticas a eso, a un material? Es decir, si ustedes ponen un clavo, que es de hierro metálico, el hierro tiene electrones desapareados, pero como el hierro está si consideran la teoría de bandas, ¿se acuerdan de la teoría de bandas que lo vieron en orgánica? Pero los electrones se mueven libremente, por eso pues, son conductores. Eso hace que los espines estén totalmente desorientados unos con respecto a otros y el momento magnético total se anula bastante. Entonces, cuando yo pongo un clavo no se atrae a otro clavo. Pero en cambio, cuando yo le pongo un imán, yo sí induzco un campo magnético en ese clavo y el imán puede atraerse a ese clavo, porque se orientan los momentos magnéticos de cada uno de los espines, de los átomos del hierro metálico, y se le pegan al imán, se unen al imán. Entonces, lo que estoy cuantificando aquí se sabe que se llama inducción magnética, la inducción que yo puedo medir. Y esto es muy útil porque esta inducción magnética, yo podré medir indirectamente esta inducción magnética. Y eso es lo que me va a ser útil. Normalmente aquí meto un término que se llama nu0, que es la permeabilidad magnética en el vacío. Igual que cuando mido campos eléctricos, tengo que medir la permeabilidad eléctrica en vacío, la constante eléctrica, tengo que medir la permitividad magnética. Es decir, cuánto siente un polo a otro polo en el vacío en un campo magnético. Ahora bien, la magnetización inducida por el campo externo por unidad de volumen dependerá de la susceptibilidad del material. Entonces, va a haber materiales, vamos a tener que meter otro término que se llama susceptibilidad magnética. Va a haber materiales más susceptibles de magnetizarse que en otros. Y obviamente eso va a depender de algo que inherentemente a la lógica es claro. Y es, pues, de cuántos electrones tenga desapareado, ¿no? Contra más electrones tenga desapareado, más susceptible va a ser una muestra de magnetizarse. Entonces, la susceptibilidad magnética será positiva para paramagnéticos y para diamagnéticos, y en el caso de diamagnéticos, pero en el caso de ferromagnéticos, y en caso de diamagnéticos, como ya lo mencionamos, como aquí repelen, será negativo. Es decir, si yo meto en una balanza
creo que ya habrán visto la parte de magnetismo en el laboratorio. En una balanza, un material diamagnético, el valorcito que me da en la escala que mide la balanza es negativo. En cambio, si meto un material paramagnético es positivo. Eso sí quiere decir que en uno hay repulsión y en otro hay atracción. Esta cantidad no tiene unidades. Es simplemente una forma de decir qué tan susceptible es la de magnetizar un material. Para relacionar las mediciones de susceptibilidad con la cantidad de sustancia, pues lo primero que hacemos es dividirlo entre densidad, porque obviamente depende de qué tan denso sea el material, qué tanta materia tenga por ahí. Y si yo lo multiplico por el peso molecular, pues entonces ya la tengo por mol, ¿no? La susceptibilidad magnética molar, que sería este concepto de aquí abajo. Y va a depender de la susceptibilidad magnética por gramo, multiplicada por el peso molecular, pues me da la molar. Tan, tan. Y como lo que yo les decía, o sea, el magnetismo, pues, depende de qué tan orientados estén los espines, ¿no? Esos momentos magnéticos, recuerden que toda la materia está moviendo todo el tiempo, todos los electrones, todos los átomos se mueven. Contra menor sea la temperatura, esos movimientos se van ordenando más o se van organizando un poquito más, y eso hace que los momentos se vayan sumando. La familia más exitosa en la ciencia fue quien estudió esto, ¿no? ¿Quiénes son la familia más exitosa en la ciencia? Pues los Curie. Es una familia que de 3 individuos, tienen 3 premios Nobel, ¿no? Pierre, Marie y la hija de Marie también tiene un premio Nobel. Lo que pasa es que la pobre Irene está desprestigiada porque tiene un premio Nobel muy, muy bien ganado y casi nadie la pela porque su mamá fue más chida. Pero qué pena. Bueno, debe ser frustrante. Entonces, la susceptibilidad magnética molar va a depender inversamente de la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que a mayor temperatura voy a tener una menor susceptibilidad magnética. ¿Por qué? Pues porque a mayor temperatura hay mayor desorden y entonces la susceptibilidad magnética del material va a ser menor. Es lógico, se desordenan los espines, entonces van a tener menos, ¿cómo se llama? Menos posibilidad de magnetizarse. Hay un experimento muy sencillo y muy bonito. Agarran una aguja de estas para coser y le ponen un hilo. Entonces agarran un imán y el imán va a estar, déjenme ponerlo de esta manera. Este experimento hágalo nomás, que ahora que están en casa, así muy ociosos, o sea, agarran una aguja y la aguja pues es larga, ¿no? Aquí estoy dibujándola muy grande. Le ponen un hilo. ¿Sí? Y le ponen un imán. Norte, aquí está. Entonces, esta aguja se va a ver atraída por este imán porque hay un campo magnético aquí, ¿sí? Y va a estar como flotando, porque si ustedes agarran el hilo, aquí tienen su mano, agarrando el hilo, van a tener agarrada aquí a la aguja, que es una aguja de hierro, se va a quedar como flotando en el aire porque está muy cerca del imán sin que llegue a tocar el imán. Entonces, ustedes hacen ese experimento, pues ven que, qué chiste, ¿no? Es un pequeño experimento muy simple donde ya lo han visto 1000 veces, ¿no? Que un imán atrae cosas ferromagnéticas, como es el hierro metálico. Pero si ahora le ponen aquí una llama, le agarran una vela y le ponen aquí una velita y empiezan a calentar la aguja, de repente cuando calientan la aguja y se pone al rojo vivo, ¿qué le pasa a la aguja? ¡Plac! Se cae, ya no se ve atraída por el campo magnético. Y esto es porque sigue esta ley, la ley de Curie, que es inversamente proporcional. Aumenta la temperatura, disminuye notoriamente la susceptibilidad magnética. Y esto va a depender de dos factores, que es pero fundamentalmente el factor C, que es la constante conocida como constante de Curie. ¿Sí? Y este es otro factor de corrección, que veremos un poco más adelante. Si se fijan, hasta aquí hemos visto las propiedades de las sustancias de cualquier material magnético que se pueda magnetizar. Va a obedecer estas ecuaciones que acabamos de poner. Pero no estamos hablando de moléculas, ni de átomos, ni de electrones. No estamos hablando para nada de eso. Estamos hablando de lo que le llaman las propiedades de bulto.
Es que esa es una muy mala traducción, porque bulto, eso en inglés le llaman bulk y tiene más sentido. En español, bulto no le llamamos bulto a eso. Le llamamos bulto a un mal jugador de fútbol. Entonces, si nosotros graficamos ahora la temperatura, cómo cambian las propiedades magnéticas, aquí están. La primera, la A, aquí les faltó la etiqueta, la A, la B y la C. Y aquí está. Esto me lo saqué de un libro. Dice, comparación de la dependencia de la temperatura de paramagnéticas, sigue una parábola. Entonces, la susceptibilidad magnética es proporcional de manera inversa a la temperatura, y esto se fija en la ecuación de una parábola, que es la misma que estoy graficando aquí. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo un material ferromagnético? Empieza la temperatura y la susceptibilidad magnética, cuando pasa una temperatura que se llama temperatura crítica, esta temperatura es cuando se ordenan perfectamente los espines y se empiezan a sumar esos momentos magnéticos de cada spin o cada grupo de espines. Y eso hace que la susceptibilidad magnética crezca muy rápidamente en función de la temperatura. Entonces, tenemos una magnetización gigante. Si esta temperatura es la temperatura ambiente, son los imanes comunes y corrientes, es superior a la temperatura ambiente, son los imanes comunes y corrientes que conocemos, que son los que hacen que se abrochen algunos bolsos o que se peguen los imanes del refrigerador. Esos son los que tenemos de esa manera. Entonces, si ustedes calientan los materiales ferromagnéticos o los imanes permanentes, van a pasar esta temperatura, los van a hacer donar y se va a comportar como un paramagneto. Si ustedes toman un bote de cloruro de hierro 3, tiene un montón de electrones apareados. Recuerden que el hierro 3 es un D5. Si yo tengo 5 electrones en orbitales D, puedo tener hasta 5, un spin total de 5 medios, ¿sale? S igual a 5 medios. O menor, dependiendo de la geometría que tenga. Yo lo uso en campo cristalino. Pero puede tener un spinzote gigante, el hierro 3, por eso los imanes permanentes son generalmente de hierro, porque es un buen material para eso. Pero si yo desordeno térmicamente estos, se van a comportar como un paramagneto común, como esta zona. Pero cuando yo los ordeno, se suman los espines porque estos se ordenan con sus vecinos. Y el antiferromagnético es como un paramagneto común hasta que se empiezan a ordenar, y cuando ya se ordenan muchos, como se ordenan antiparalelamente, se empieza a cancelar los campos magnéticos y disminuye sus propiedades magnéticas. Y tiene una temperatura máxima de transición. Esa temperatura máxima de transición en un antiferromagnético es la temperatura a la cual en un antiferromagnético es mayor su magnetización, su susceptibilidad magnética, y se llama temperatura de Neal. Neal fue un cuate que investigó mucho, un físico que investigó mucho el magnetismo. Tiene contribuciones muy interesantes. Bueno, ¿hasta aquí dudas? ¿Jóvenes? No, todo bien. Bueno, ya son 9, sí son 9:57, ¿verdad? Si estamos bien, yo creo que ya se acabó la clase y tendrán más clases o otras ocupaciones. Entonces vamos a dejarlo aquí, vamos a continuar con magnetismo en la próxima clase. La próxima clase empezamos con la tarea que les dejé. Recuerden la tarea que les dejé, ya está puesta ahí. Es pasar a alguien a que nos explique la pregunta siguiente. ¿Sí? Bueno. Si no hay más dudas, más comentarios, jóvenes, pues nos vemos. Nos vemos Profesor, la próxima clase. Sí, yo no entendí muy bien la segunda gráfica, la con lo de segunda. la parte de la temperatura crítica. Ok, sí. Vamos a ponerlo aquí. Déjame borrar las cosas estas para que se vean mejor y ponerlo un poquito más grande. Borrar. ¿Recuerdas que el paramagneto lo poníamos como una red cristalina donde teníamos, esta raya de aquí lateral, no le hagan caso, saben que a veces sale. Entonces tengo como pequeños momentos magnéticos así.
en una red cristalina. Esto corresponde a un átomo, esto corresponde a otro átomo, esto corresponde a otro átomo. Si estos están suficientemente cerca, se alinean y se suman, entonces voy a tener un vectorzote gigante. Esto va a tener una susceptibilidad magnética muy grande. ¿Y de qué depende? De que estos se puedan orientar para que se puedan sumar. ¿Y de qué depende la orientación? De que no se estén moviendo. Es como los niños que se ponen en la mañana ¿cómo se llama? En la escolta o para hacer honores a la bandera. Los forman todos. Para que se pueda ver bien organizada la formación, tienen que estar quietos. Entonces, cuando están suficientemente quietos, cuando bajan la temperatura, esa temperatura crítica de transición hace que estos se orienten así, 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 y la suma total sea grande. Si yo tengo uno por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá, la suma total no es así de grande. Entonces, temperatura crítica se refiere a que los espines se dejaron de mover lo suficiente y se empezaron a organizar. Llegó el director y le gritó a los niños, o se están quietos y se forman, o los expulso. Entonces, es lo que pasa con los espines de los imanes. Le bajamos la temperatura para que se puedan organizar. Lo mismo pasa con la temperatura de Nil, nada más que aquí se organizan de diferente forma. En la temperatura de Nil es antipar ferromagnético. Tengo uno en este sentido, tengo otro en este sentido, tengo otro en este sentido, y cuando se organizan debajo de la temperatura de Nil, voy a tenerlos uno para arriba, uno para abajo. Entonces, este cancela a este, y por lo tanto empieza a disminuir la susceptibilidad magnética. Empieza a notarse menos porque se cancela mutuamente. Se empieza a parecer a un diamagnético. Y aquí se empieza a parecer a una cosa que le llamaríamos como superparamagnético. Al final de la clase de magnetismo vamos a ver una serie de materias que se llaman superparamagnéticos y vamos a entender un poquito mejor esto, ¿sí? Si no te quedó claro, la próxima clase te traigo dibujitos más bonitos que esto para que se quede más claro, ¿sale? Sí, entonces la segunda sería como para los ferromagnéticos y la primera para los paramagnéticos Estos son normales. Ajá. Estos son ferro. ¿Y los otros diamagnéticos? No, y los otros antiferro. Ah, ok, sí. Muchas gracias. Los diamagnéticos no tendrían susceptibilidad magnética. Siempre se repelen. ¿Sí? Sí. Ahí se verían, al contrario de la curva, se vería una repulsión para abajo. Ok. Bueno, muchas gracias. Vale, pues. Bueno. Pues sería todo por el momento, si no hay alguna otra duda, y nos veríamos la próxima clase. ¿Sale? Recuerden hacer la tarea. Vale, gracias. Sale, Gracias. nos vemos.